Bienvenidos a mi canal de heladería y de lo que surja. Me he tomado un descanso y ahora vuelvo a la carga con este podcast, que es muy interesante y es una continuación del vídeo anterior. Hace un par de días he tenido una conversación muy interesante con un heladero artesano. Hay heladeros y heladeros. Los hay que utilizan solamente botes semielaborados, de marcas como Preyel, Mec3, Babi u otras marcas, y reciben asesoramiento de un técnico de la empresa proveedora de estos botes semielaborados. También hay heladeros que hacen helados artesanos desde cero, aunque a veces utilizan botes semielaborados, para simplificar el proceso de elaboración y no romperse tanto la cabeza. Pero también los hay que hacen helados artesanos desde cero. Dentro de este grupo hay heladeros artesanos que utilizan la misma metodología a la hora de hacer helados que hace 30 años, y que se resume en el uso de azúcares tradicionales en la heladería como sacarosa, dextrosa y glucosa, y de ahí no salen. Pero no es el caso de este heladero del que voy a hablar, que por respetar su privacidad no voy a decir su nombre, ni el nombre de su establecimiento. Ya conversé con él hace mucho tiempo, pero esta vez estuve recientemente en su heladería y me permitió acceder a su obrador, el lugar donde él hace los helados. Allí vi numerosa maquinaria que él tenía y me mostró unas estanterías en las que no vi ningún bote semielaborados, sin trucos ni engaños. Es un heladero artesano de verdad. Él me comenta que ya no hace helados en caliente, sino que los hace en frío, lo que quiere decir que no pasteuriza la mezcla. Por ejemplo, para los helados de fruta, él utiliza fruta congelada pasteurizada. La leche y la nata que se venden en España suelen estar pasteurizadas de por sí. Como ya he dicho anteriormente, este heladero pertenece a una selecta minoría de profesionales de la heladería que tiene inquietudes y no para de investigar, y si hace falta, hace experimentos basados en el ensayo y error. A veces, este tipo de experimentos no salen bien, pero en otras ocasiones, el resultado es satisfactorio. En la primera conversación que tuve con él, este heladero me comentaba que últimamente usaba glucosa y azúcar invertido para hacer helados, y que no tenía ningún miedo a que alguien le copiase las recetas, porque las recetas que usaba hace unos años no tenían nada que ver con las recetas que utiliza ahora. Debido al tiempo libre durante el confinamiento, se dedicó a estudiar el modo de utilizar nuevos ingredientes en la elaboración de helados en su obrador. Y él me comentó que ahora muchos de sus helados llevan solamente un azúcar, esto es, azúcar blanco, también conocido como sacarosa, y entre un 5 y un 12% de fibra vegetal. Y me comenta que en muchos casos el resultado fue satisfactorio. En el vídeo anterior hablé de la inulina, un carbohidrato no digerible y que está presente en muchos vegetales, frutas y cereales, o de la proteína de guisante, rica en fibra y baja en grasas. Son formas de añadir sólidos totales a la mezcla, eludiendo el uso de azúcares tradicionales. De la inulina, él me comentó que había que ir con cuidado, porque parece ser que el consumo habitual de inulina puede provocar cáncer. Al menos hizo un estudio en el cual el 10% de roedores que consumieron inulina de forma habitual desarrollaron esta enfermedad. A veces no todas las fibras son igual de beneficiosas para todas las personas por igual, y más cuando las personas padecen problemas biliares. Este heladero me dijo que había probado con varias fibras, como la fibra de patata, tapioca o fibra de bambú, y me dijo que la fibra de bambú era bastante barata y le había producido un excelente resultado. Yo consulté por Amazon y a mí no me parece tan barata, pero estos profesionales tienen una serie de proveedores y consiguen ingredientes de excelente calidad a mejores precios que el resto de la gente. Sobre el uso de azúcar y una fibra vegetal para hacer helados, igual hago un experimento puntual en el futuro, aunque viendo los precios de las fibras vegetales, no me parecen nada baratos. Aún así, este heladero me advirtió de lo siguiente: aún no he encontrado ninguna fibra vegetal que tenga un sabor neutro.
Me explicó que él también utilizó algunos edulcorantes, como acesulfamo K y aspartamo, que se pueden encontrar en la Coca-Cola cero, y me comentó que la combinación de estos edulcorantes produce un sabor muy similar al azúcar blanco tradicional y que por esa razón la industria lo utiliza. También me habló de detalles que no reparan muchos heladeros, como la influencia en el poder anticongelante de la presencia de diversas sales en la leche entera. Este heladero me comentó que el método por el que se formulaba la receta de helado y que utilizaba los valores de PAC y los valores de POC en los ingredientes, PAC es poder anticongelante, POC es poder endulzante, no le parecía mal, pero no era el eje fundamental a la hora de calcular las fórmulas de sus helados. Como ejemplo, expuso lo siguiente, que él tenía un helado en su vitrina expositora a una temperatura de 9,6 grados centígrados bajo cero y que aguantaba sin problemas, aunque sus cálculos indicaban que tenía un poder anticongelante de menos 30. Considera que en algunos casos los valores del poder anticongelante o el poder endulzante son meramente orientativos. A la hora de formular, se fijaba más en el peso molecular de los ingredientes y cómo las moléculas interactuaban entre sí dentro de la estructura molecular del helado. Para este heladero, un helado con una textura arenosa o con cristales de hielo es un defecto terrible y cuando un helado tenía ese problema, lo tiraba a la basura. Además de fibra vegetal, también este helado ha incorporado el uso de agentes emulsionantes como la glicerina vegetal que tiene propiedades anticongelantes, o agentes estabilizantes como goma tara, goma guar, el CMC, incluso en grandes cantidades, ofreciendo un buen resultado en la mayoría de los casos. Sobre la adición de agentes estabilizantes y emulsionantes, el maestro Angelo Corbito recomienda el menor uso posible de neutros, tanto emulsionantes para helados lácteos como neutros para helado de sorbete. Yo le hablé de que un heladero argentino le dijo a su colega español que a él hacía helados sin neutro, porque los vendía el mismo día. El problema, me explica él, es cuando por ejemplo llega el invierno y el helado tiene que estar en la vitrina expositora durante muchos días, por baja demanda, porque en un país como España no se consume helado durante todo el año, como en otros países. En mi experiencia personal, utilizo heladeras de uso doméstico y de baja potencia. Yo he notado que, añadiendo una cantidad significativa de neutro, conseguía un helado con una textura más gomosa, pero que aguantaba mejor en el congelador con el paso de los días. Ambos conversamos también sobre azúcares que resultasen tolerables para los diabéticos. Yo mencioné un bote de la empresa MEC3 que tenía como ingredientes stevia, una planta dulce, y polialcoholes como maltitol o sorbitol, que son azúcares que provocan diarreas si se consumen en grandes cantidades. Y también había presencia de maltodestrina, un azúcar de alto índice glucémico, pero que el organismo lo asimila de forma lenta y muy consumido por personas que practican culturismo y fitness. Este heladero también me comentó que hizo experimentos con fructosa artificial, aunque yo le hice una observación que ella conocía, que la fructosa artificial, y que no procede de la fruta, no produce pico de insulina en diabéticos, pero su consumo prolongado promueve la aparición del hígado graso, que es una de las causas por las cuales algunas personas se vuelven diabéticas con el paso del tiempo. Y también le comenté que había probado un turrón y un postre típico valenciano con fructosa añadida y que no sabía igual que el turrón tradicional. La fructosa tiene como principal característica un poder endulzante y un poder anticongelante elevado, lo que hace que solo sea idóneo para helados de frutos secos como el turrón. En realidad solo he visto helado de turrón con fructosa en mi corta experiencia. También me comentó que de una parte desechable del cacao se había conseguido extraer algo parecido al azúcar invertido, un azúcar que tiene un alto poder anticongelante y un alto poder endulzante. Y también me habló de eritritol, un polialcohol de alto poder anticongelante y de poder endulzante moderado, utilizado como agente de carga para vender extracto de stevia granulado en las superficies comerciales. Yo le comenté que hizo un helado con eritritol, pero se notaba granulado al paladar. Eso es porque te pasaste con la cantidad de eritritol, me respondió él. También hablamos de xilitol, un azúcar que no es cariógeno y que se extrae del abedul y con un sabor muy parecido al azúcar blanco. Él me dijo que lo probó también, pero que tenía un sabor excesivamente refrescante y que por eso no lo utilizaba, aunque se suele usar para hacer chicles. Al preguntarle por la razón
de la presencia de helados en su vitrina cuyo ingrediente principal eran marcas de galletas como Oreo, o snacks como Kinder, o bollería industrial como Donuts, él me comentó que las vendía porque eran muy demandadas por el público, y además le sale más barato vender un helado de Kinder con baja presencia de ingredientes nobles que un helado de pasta pura de avellana de gran calidad. Sobre el helado de vainilla, él usa vaina de vainilla y respeta su color natural. Para él, las mejores vainillas son las procedentes de Tahití y la isla de Mauricio, y en último lugar, la vainilla de Madagascar. Yo solo conozco a 2 heladeros artesanos que usan vaina de vainilla natural hasta la fecha, un producto que cada vez es más caro. Sobre los helados soft, él me comentó lo que dijo un amigo que hacía helados soft en su heladería y que tenía amplia experiencia profesional con este tipo de helados. El helado soft debe ser bajo en grasa, en torno a un 5%. A menor cantidad de grasa, mayor incorporación de aire. Un helado soft con excesiva grasa puede causar problemas mientras la pala gira. Aprovecho para hacer una aclaración a una persona que me preguntó cuánto tardaba en derretirse un helado soft que hice en uno de mis vídeos. La verdad nunca reparo mucho en ese tema, a no ser que sea un problema grave. Recientemente se descubrió en Japón que los polifenoles de la fresa ayudan a retardar considerablemente el derretido de un helado, lo que comento como curiosidad. Yo le dije a este heladero que yo hacía helados con máquinas de uso doméstico y de escasa potencia, y me comentó que esas heladeras no ofrecían buenos resultados. Yo tengo que comentar lo siguiente. Si la fórmula está bien hecha, se puede hacer un helado decente en una máquina de uso doméstico y salir airoso, pero también es cierto que las máquinas con mayor potencia reducen notablemente la cristalización y que existen máquinas de helado soft que pueden mover la pala con que se agita la mezcla con mayor velocidad, haciendo que el helado salga más blando y viceversa. Pero como ya dije, uno de los enemigos del heladero profesional es la factura eléctrica. Concretamente él me dijo que la factura eléctrica cada mes le salía por unos 700 euros aproximadamente. Este heladero desmitificó la heladería valenciana y me contó una historia que ya sabía, que un valenciano emigró a Uruguay y un italiano le enseñó a hacer helados y después regresó a su tierra. Cuando él murió, su viuda entregó las recetas a varios habitantes del pueblo y se dispersaron por la geografía española para vender helados. Pero un buen día se cansaron de viajar por ahí y con sus conocimientos montaron una factoría para hacer helados a escala industrial y distribuirlos por toda España mediante el uso de transporte. Pero pasado un tiempo, los heladeros italianos empezaron a establecerse en España y a hacerles una dura competencia. Abrumados por sus conocimientos, para no quedarse estancados, decidieron contratar a algunos heladeros italianos para que les enseñasen lo que no sabían y no quedarse rezagados. También me comentó algo que puede parecer sorprendente a algunos, debido a la buena fama que tienen los heladeros italianos. Él me dijo que solo un 2% de las heladerías que hay en Italia son heladerías artesanas de verdad. El 98% restante usa botes de semielaborados, de marcas como Metrés, Pregel, Babi, etc. Y él se sorprende cuando gente que conoce que ha estado en Italia dice que ha probado los mejores helados artesanos del mundo. Él me confesó que para él los mejores heladeros del mundo son los franceses, y me dijo que muchos helados de chocolate ellos les añadían cierta cantidad de alcohol, lo cual no me sorprendió demasiado, porque la grasa vegetal del chocolate lo único que hace es endurecer la mezcla en frío. En cambio el alcohol tiene un alto poder anticongelante, con lo cual una cosa se compensa con la otra. También me habló de libros, y me comentó algo que ya sabía, el peso que ha tenido la ciencia y la ingeniería en el sector de la alimentación en general y en la heladería en particular. Me habló de un libro titulado Ice Cream, escrito por varios autores, como Robert T. Marshall, de la Universidad de Missouri-Columbia, Dougal Goff, de la Universidad de Guelph Wellington, de Canadá, y Richard W. Hartel, de la Universidad de Wisconsin. También me recomendó libros como Avanguardia Gelato, escrito por heladeros artesanos italianos como Andrea Soban, Paolo Brunelli, de Francesco Cutelli y Alberto Marchet, o por ejemplo Roberto Labrano, autor de libros bastante más económicos que los de otros autores, como El Gelato, Il Mondo del Gelato o Gelato Business, o de Luca Caviezel, autor del libro Scienza e Tecnologia del Gelato Artigianale,
ciencia y tecnología del helado artesanal. Y también me habló de maravillas del químico Paolo Capellini, autor de 2 volúmenes de un libro titulado Gelatology, Trucchi segreti del mondo del gelato, que traducido significa Gelatology, trucos y secretos del mundo del helado. En su obrador disponía de la segunda edición del libro de Angelo Corvito, considerado por muchos como la Biblia del heladero profesional en español, y que alguien se lo había regalado, un buen regalo por cierto, porque su precio ronda casi los 100 euros, y la mayoría de los libros de heladería profesional suelen estar escritos en italiano o en inglés, al menos lo que yo he visto por ahí. Quizá este heladero sea el hombre que más conocimiento de heladería me ha demostrado tener y he tenido el gusto de conocer. Él no solo hizo cursos de heladería en España, sino que también estuvo en países como Italia o Francia y entabló relación con numerosos cocineros y heladeros profesionales, maestros en su gremio y con los que se intercambia conocimientos, dudas y consejos. A título personal tengo que decir que yo no me he movido prácticamente de la región de España donde resido actualmente, que no he estado en otros países como Italia o Francia para aprender heladería profesional, y que mis contactos personales con el gremio de heladeros artesanos se limita a heladeros de la región donde yo vivo, y no me culpo por ello. Para mí la heladería es un hobby, algo que hago en mis tiempos libres. Espero que este podcast les haya gustado. Me ayudan mucho si le dan un like a este vídeo, se suscriben al canal y activan la campanilla para recibir notificaciones. Así podré seguir endulzándoles la vida. Un saludo y hasta pronto.